Gracias, Tere. Es parte de lo que nos toca en esta época de crisis. En todo caso, es un honor para nosotros tenerlo tan pronto como llegue y me imagino que en 1 o 2 minutos está conectado Francisco para darnos su visión. Cuando me preguntaron al directorio qué persona podría dar una visión importante para poder planificar de una forma lo más lo más documentada posible nuestro futuro empresarial, de las asociaciones, inclusive de la vida familiar. Yo recomendé que Francisco Briones pueda compartir con nosotros primero, porque todos conocemos que ha estado en los años del gobierno de Guillermo Lasso, ha estado manejando el SRI y como justamente haber manejado toda esa información lo hace poseedor de una gran capacidad de análisis, que es lo que esperamos sacar ahora. Yo sé que muchas mentes nuestras ahorita probablemente no están en el futuro, sino que Dios nos ha puesto unas pruebas increíbles a los ecuatorianos. O sea, realmente lo que pasó ayer en Quito es inaudito, es realmente de pavor. Probablemente muchos estamos todavía angustiados de los momentos que viven, siguen viviendo y esperamos que sea controlado totalmente en estos próximos horas la situación de los incendios forestales, la situación de la energía, la situación de la sequía, la situación del hambre que se va a venir con el encarecimiento de los productos. O sea, todo esto yo me imagino que son todos los temas de que en este momento los tenemos es en nuestra mente. Pero lo que nosotros estamos tratando de hacer con esto es vamos a pensar en, en positivo. Tanto la ACE como en este caso Corpey, que invitó a Francisco por ser un cercano de la institución, es esa visión positiva que nos puede dar de que Ecuador sigue siendo un país de oportunidades, sigue siendo un país de riquezas y que por lo tanto pues nos toca nada más que a los que Dios nos ha dado una capacidad o dones, poder implementarlos de la mejor forma. En todo caso, esa era la presentación que quería hacer de Francisco. Si puedes volver a poner su hoja de vida para que vean la parte de estudios, que me la salté por hablar del ser humano, pero vamos a esperar unos minutos hasta que él se una para darnos su conocimiento. Días. Hola Francis, buenos días. ¿Te perdiste que hable maravillas de ti, de tus valores humanos, de tus sentidos de familia, de que nos conocemos, de que valoro muchísimo su calidad profesional? No quiero usar más el tiempo de todos los que están aquí presentes. Solamente quizás una advertencia. Se está yendo la luz para muchos, muchos están con celular, no vas a poder ver las bellas caras que están aquí, pero están y muchos es por ahorrar energía, otros porque ya están solamente con, con- con celulares en mano. En todo caso, para ACE, Francisco, es un honor tenerte aquí compartiendo. Les comentaba que, dada tu experiencia, creo que podemos aportar mucho en justamente ese pensamiento técnico, económico que quizás nosotros necesitamos más allá de todas las angustias que podemos estar viviendo en este momento. Que si bien es cierto que nuestras cabecitas pueden estar en los incendios, pueden estar en la energía, pueden estar en la crisis, pueden estar en las ventas bajas, nosotros queremos ahorita contigo más bien dar esa otra mirada que quizás podemos tener. Así que bienvenido, Francisco. Todos estamos aquí con mucha ansiedad de escucharte. Chévere, muchas gracias, Lourdes. También, mil disculpas también por los minutos que retraso por el mismo tema y por el mismo asunto de los cortes. La ciudad del tráfico está un caos y para ser mejor por el tema eléctrico, me preferí venirme a la oficina.
Voy a compartir una presentación. No sé, Lourdes, qué tiempo dispongo. Si me puedes ayudar, la verdad es que va a ser igualmente súper rápido. No Ujú. pretendo demorarme ni ser demasiado extenso. Tenemos planeada la reunión hasta las 9:30 de la mañana, por lo Ya, perfecto. tanto, te puedes tomar tú el tiempo que quieras, da chance a que te pregunten, porque creo que eso va a ser también parte de lo más valioso de la reunión. Chévere, gracias. Gracias a todos. Gracias por la invitación, Lourdes, también a la asociación. Realmente un gusto estar acá. Como les decía, yo soy Francisco Briones. Actualmente soy socio en la firma Andersen. Estamos emprendiendo esta línea de la asesoría económica empresarial, ¿verdad? Y yo estoy liderando esa línea de negocios. Esta es la agenda de temas que voy a tratar. 5 cosas claves. Realmente son 10 láminas para ir directo al grano. La verdad es que es complejo tratar de resumir todos los asuntos en una presentación, pero hemos tratado de, con el equipo, juntar y armar una historia que más o menos creemos que engloba todos los aspectos y que sobre todo nos permite poder plantear lo que pensamos que se viene para el próximo año en estos ámbitos que están aquí, ¿no? Que son quizás los de mayor interés o los que están afectando mucho más a la economía actualmente. En primer lugar, voy a decir un poco el resumen en una lámina lo del 2024 para prepararnos para ver ese 2025. Luego voy a hablar sobre 4 temas. El primero sobre las restricciones de liquidez, las restricciones de seguridad, la segunda. En tercer lugar, o cuarto punto, las restricciones energéticas. Vamos a ver ahí unos datos interesantes para comprender el trasfondo de todo lo que está pasando. Incertidumbre política que siempre nos afecta al momento de tomar decisiones y algunas conclusiones con ya precisamente nuestro criterio sobre lo que se viene para el próximo año. En una lámina un poco yo quería mostrar el tema de la economía actual, ¿no? Hay una economía que en el 2024 va a acabar restringida y con incertidumbre, y de allí es que luego yo les comentaba sobre estas 4 restricciones e incertidumbre que las voy a comentar unas por unas en esta sesión. Este gráfico me gusta mucho, inédito nuestro, en el cual mostramos 3 cifras, ¿no? Y ahí yo sí quisiera quizás rápidamente que si lo pueden ver y hacer zoom, los que están en su celular. El eje izquierdo, ¿verdad? Sobre su pantalla solamente tiene o indica los valores de el crecimiento o elaboración anual del PIB, ¿ya? Por trimestre. Y luego el eje derecho son los valores para las otras 2 curvas, que son la de también la variación anual trimestral del crédito bancario, del crédito sector privado, y la línea más azul, la más oscura, es asimismo la variación anual de las ventas trimestrales. Y aquí o el dato más importante a ver, o el primer dato a ver es cómo las ventas es un predictor en tiempo real del PIB. Y digamos, ahí no hay que dar mucha explicación, pero cuando uno quiere saber cómo está la economía o cómo va a estar la economía, tiene que de una ir a ver la variación anual por trimestre de las ventas. En este caso son las ventas locales, las ventas que se hacen al interno del país. Si se dan cuenta, ¿por qué esto es importante? Porque, número uno, las cifras que da el Banco Central sobre el crecimiento de economía, sobre PIB, son más bien retrasadas, no tienen un rezago. Recién este fin de mes nos van a dar la cifra del segundo trimestre, algo que todos nosotros ya vivimos, ya vimos y ya sabemos lo que pasó. Se ve, de hecho, allí en la gráfica, en la línea azul. Y por eso lo encierro en un círculo esa última parte, porque si se dan cuenta, la línea punteada, la roja llega solamente hasta el primer trimestre del 24, que es hasta donde hay cifras actualmente sobre crecimiento de la economía. Y luego ves cómo la cifra azul oscura llega mucho más y nos hemos atrevido un poco ahí a pronosticar hasta septiembre, hasta el tercer trimestre, porque la cifra que existe actualmente de ventas es hasta julio. Entonces nos hemos atrevido ahí a pronosticar más o menos lo que va a pasar en agosto y septiembre, y con eso extender un trimestre hasta la actualidad de la información, y se ve claramente la tendencia. ¿Cuál es la conclusión de esto? Un poco lo que está en el titular, ¿no? Una economía restringida. La curva celeste es, en cambio, el tema del crédito, que si bien se ha visto desacelerado
recuerden que el crédito se ve sobre el eje derecho y si se dan cuenta ustedes allí, la línea celeste se ha quedado estacionada en los últimos trimestres alrededor del 9, el 10%. Es decir, sigue creciendo el crédito. El crédito no ha dejado de crecer en el Ecuador. Sin embargo, lo que sí ha habido es una restricción en cuanto a las preferencias que han tenido los agentes económicos, sobre todo los bancos, al momento de colocar crédito. Ya voy a hablar de eso en un momento. Lo importante en esta cifra es ver cómo son consistentes estas tres líneas. Y si se dan cuenta, yo les decía que la de las ventas con el PIB son coincidentes, es decir, te indican muy bien lo que está pasando y te puede inclusive ayudar a pensar en lo que va a pasar y por eso es importante tenerla en esta primera lámina, mientras que la del crédito, si se dan cuenta, es más bien atrasada. ¿Qué quiere decir esto? Que más bien reacciona unos trimestres después a la tendencia que lleva la economía. ¿Qué quiero decir con esto? Es que si hemos visto cómo se ha desacelerado el crédito, y eso creo que se ha sentido bastante en la economía, no se ha contraído, y eso es importante decirlo, no hemos entrado a una fase de contracción de crédito, yo diría, hace mucho tiempo. Realmente, aún durante el COVID, no es que hubo una gran contracción de crédito, pero sí es que viene creciendo más lento y lo más probable es que continúe ese crecimiento lento al menos hasta el primer semestre del próximo año. Ya vamos a ver por qué nosotros creemos que eso puede cambiar el próximo año. Entonces, en definitiva, en esta primera lámina, yo digo cuatro factores que hay que tener claros y que hay que estar dándole seguimiento porque son importantes para el momento de decidir o ver qué va a pasar con la economía. El primero, la restricción de liquidez, que es el tema del crédito. El segundo, las restricciones por temas de seguridad, que también vamos a comentar sobre eso. El tercero, las restricciones en temas energéticos, definitivamente está afectando la producción. Y finalmente, la incertidumbre política. Un spoiler sobre un poco lo que voy a tratar de sostener en mi argumentación y en mi presentación en los próximos minutos que me quedan, es que creemos firmemente de que todas estas restricciones se irán liberando a lo largo del próximo año. Es decir, habrá un poco menos de incertidumbre, un poco menos de restricciones con base en estos artículos. Me voy a lo primero. Yo les había dicho en lo primero, restricciones de liquidez. Y esto es súper importante entender qué es el trasfondo que hay aquí y porque con eso no podemos tratar de vaticinar qué va a pasar el próximo año con el crédito. ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo? Ustedes saben muy bien los dos bloques más grandes de la economía, Estados Unidos, la Unión Europea, debido a las ayudas gubernamentales por el COVID, causaron tsunamis inflacionarios, la inflación subió brutalmente, los precios subieron brutalmente. Lo sentimos en el Ecuador, de hecho, cuando vimos en el año 2022 ese récord de ventas que se mostraban en las estadísticas y en las cifras que se ven públicas, pero que se sabía que la mayor parte del componente de ese récord de ventas no necesariamente eran más productos vendidos o más producción, sino en gran medida un impacto inflacionario. La gran buena parte de ese récord o ese registro histórico de ventas en el año 2022 fue debido a un tema inflacionario, ¿no? Entonces, eso también pasó en el mundo, pasó también en el Ecuador. ¿Y cómo controlan estas economías que tienen poder sobre su moneda? Controlan a través de la famosa conocida tasa de política monetaria, que es la que hemos visto que define los bancos centrales en el mundo. En el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, y en el caso de la Unión Europea, el Banco Central Europeo. ¿Cuál es la buena noticia allí? Es que hasta la semana pasada, en este gráfico que se ve hacia el lado derecho, déjenme coger el láser, donde está el círculo, hasta la semana pasada, la curva llegaba hasta aquí, hasta donde está la línea recta, tanto en la roja como la azul, porque se había mantenido congelada esta tasa. Y como ustedes ven, bastante alta. ¿Qué es esta tasa? Es lo importante de considerar. Esta tasa no es la tasa que cobran los bancos en los Estados Unidos o que el Banco Central en Estados Unidos define para que los bancos cobren. No. Esta tasa es la que el Banco Central dice, es la que yo como Banco Central le voy a pagar a los agentes económicos por transaccionar conmigo, por tener depósitos dentro de mi banco.
¿Por qué hacen esto los bancos centrales? Porque cuando hay demasiada inflación, lo que se entiende por teoría económica, para ser muy simplistas, es que hay demasiado movimiento en la economía, hay demasiado dinero, entonces hay que sacar el dinero de la economía y por tanto subo mis tasas de interés para incentivar de que los inversionistas grandes, en lugar de ir a colocar inversiones en los bancos o en proyectos de inversión o en lo que fuere, dentro del mercado real, mejor lo vengan y lo estacionen y lo guarden dentro de mis bóvedas. Con eso saco dinero y empiezo a controlar la inflación, que es lo que se ve, ustedes ven aquí en el gráfico del lado izquierdo, donde se ve la inflación, cómo se ha venido disminuyendo más o menos desde cuando se subieron las tasas de interés. Entonces, como dice el titular, en el mundo ha habido, y yo creo que sigue habiendo, pero ahora con una previsión diferente, en el mundo el criterio es que guardar el dinero es más rentable que invertirlo. Los flujos de capital que llegan a Ecuador de inversiones o que pueden llegar a inversiones a Ecuador de la Unión Europea, como Estados Unidos, dicen, ¿para qué me voy a ir a arriesgar en un país como Ecuador o en el mundo, en cualquier otro país, si es que tenerlo guardado me sigue siendo muy seguro, casi que con cero riesgo, libre de riesgo y me está pagando bien? ¿Qué sucede entonces? Que conseguir capital y fondeo para los ecuatorianos, para las empresas, para los bancos, para las personas fuera del Ecuador, para traer el país, entonces se vuelve más caro. Y yo le he puesto allí sin contar el ISD. ¿Por qué? Porque en la última reforma tributaria, como ustedes habrán escuchado o se habrán enterado, se impuso o se eliminó esa exoneración que había de pago de ISD sobre los montos de que se pagan de capital por los préstamos al extranjero. Entonces eso encareció 5 puntos. Imagínense el momento que yo tengo que pagar mis deudas al extranjero para el sector financiero en particular, ¿no? Entonces todo esto lo que provocó es que, perdón, listo. Entonces yo les decía que el dinero se encarecía en el Ecuador, acceder al Ecuador, al dinero de Ecuador se encarecía y esto mismo es transferido por parte de los bancos hacia el sector real en el Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que ha causado que en el Ecuador haya una restricción en el crédito? Ha sido esta política monetaria internacional y la desaceleración propia que viene teniendo la economía. Si hay menos demanda, entonces también hay menos crédito, ¿no? ¿Cuál ha sido el factor de ajuste están viendo, que están viendo los bancos para optimizar esto de aquí? Es básicamente lo que se hace en tiempos de recesión o de crisis por el lado del sistema financiero, cuando ven que un poco la morosidad se eleva o se comienza a deteriorar y cuando no hay, y cuando el recurso y el fondeo se vuelve caro, es ir a buscar ser lo más eficiente posible. Entonces, ¿qué es lo que te dice ser lo más eficiente posible? Es concentrarme en aquellos clientes que me generan un poco o un bajo costo operativo o bajo costo administrativo y por lo tanto prefiero colocar montos más grandes en clientes que son más seguros para mí, que me cuestan casi nada contactarlos, colocarles, cobrarles y gestionarlos y administrarlos, que ir a colocar montos pequeños en 20, 10, 15 o 100 clientes que luego muy probablemente tendré que ir a hacer gestiones de cobro o gestiones ya más adicionales para poder administrarlos a lo largo de la vía del crédito. Entonces, esto es lo que ha pasado en el Ecuador y es lo que se ha sentido, el crédito focalizado en un segmento de clientes, perjudicando o huyendo de o el segmento más bajo de clientes que suelen ser los más riesgosos, que suelen ser los de menor poder adquisitivo, que suelen ser los de menor ingreso, que suelen ser aquellos que tienen más inestabilidad en cuanto a su flujo, ¿verdad? Y que me pueden ocasionar que el banco pierda sus ganancias, ¿no? No que llegue a pérdidas, pero que pierda sus ganancias, que reduzca su margen. Entonces, esto es importante. ¿Por qué pongo esta línea que ustedes ven punteadas allí de arriba hacia abajo alrededor de marzo, abril del año 2022 dentro del gráfico? Esta que estoy señalando con el puntero
porque allí es cuando, si se recuerdan el gráfico anterior, comienzan a subir las tasas de interés en los Estados Unidos y la Unión Europea, y ustedes se ven cómo unos meses después comienza la reacción en Ecuador sobre este tema, con una caída en el crecimiento de los depósitos. Ustedes ven en el eje izquierdo, todavía como les decía hace un momento, el crédito sigue creciendo alrededor del 9%, no ha entrado en contracción, pero está creciendo menos. Y la morosidad, si ustedes ven aquí, quizás ven un valle aquí durante el 2021-22 y luego ven un incremento brusco por el año 2023. Bueno, esto más que a la realidad de la economía, que uno podría preocuparse, decir, oye, se duplicó o triplicó casi la morosidad en los 2 últimos años. Más bien esto obedece a un cambio metodológico. Recuerden que durante el COVID o post pandemia, la Superintendencia de Bancos modificó los estándares y los parámetros para calificar la morosidad, para calificar de vencido algunas operaciones, y por lo tanto con eso se redujo artificialmente la morosidad, un poco para ayudar al sistema financiero a seguir en su camino y que no entre en complicaciones. Y luego, en enero de 2023, ya, digamos, se deshizo eso porque ya no era más necesario y se volvió a estimar como típicamente se estimaba la morosidad, con algunos pequeños cambios por allí, pero que ya reflejan un poco más la realidad del país. De todas formas, sí se ve al menos un crecimiento de un puntito y medio en el tema de la morosidad. Entonces, es importante eso de allí, pero la pregunta es, ¿hasta cuándo esto? Y esto sí también es importante para las conclusiones, lo que prevemos para el próximo año es que esta tabla que ustedes ven aquí son los pronósticos o los futuros, si se quiere decir, sobre lo que se piensa que va a ser la tasa de interés en los Estados Unidos, esta tasa de política monetaria, ¿no? Lo que ustedes ven aquí, donde dice meeting date, para abajo son las fechas en las que se reúne el Fed, la Reserva Federal, y decide qué hacer con la tasa. Eso así lo hacen ellos siempre, son todas las fechas, quedan dos todavía en el año, y lo que ustedes ven de meeting day hacia la derecha son las tasas en puntos base, ¿no? Entonces lo que dice 2,75 a 300 es 2,75% a 3%, y así sucesivamente. Lo que ustedes ven en azul son las probabilidades más altas de lo que piensa el mercado, los apostadores, los que están allí en la bolsa haciendo transacciones con esto, que va a pasar. ¿Qué es lo que dicen ellos? Que eh, si se dan cuenta, hay un consenso, al parecer, sobre todos estos inversionistas y también sobre los políticos o los hacedores de política pública económica en la Reserva Federal, de que va a haber una reducción gradual de esta tasa, lo cual es una buena noticia porque quiere decir que por fin esta época de dinero caro en el mundo y que de incentivos de guardar la plata de los inversionistas se va a ir relajando y ya tendrán que ir planificando más inversiones, sacar más el dinero del mercado y por lo tanto va a bajar también el costo de fondeo. De hecho, el mercado apuesta que hasta finales de 2025 la tasa ya esté alrededor del 3%, que es una tasa que para el Ecuador ya es un poco, digamos, entre comillas, irrelevante porque ya permite que el sistema financiero sea un poco más habitual y un poco más se comporte como lo que se ha comportado históricamente. Primera conclusión, lo repetiré más adelante. Entonces, esta época, esta restricción, esta etapa digamos, un poco de apretar las condiciones para el crédito se van a relajar. Nosotros creemos hacia la segunda mitad del próximo año, probablemente ya veremos crecimientos de créditos un poco más robustos, un poco más grandes. Lo segundo, un tema picante, un tema de coyuntura también que está afectando a los negocios en el Ecuador, pero trato de traer un insight un poco atrevido también acá, ¿no? La narcodelincuencia es un nuevo factor de riesgo que se incorpora a los negocios. ¿Por qué digo esto? Y aquí ponemos nosotros un gráfico que sobre su derecha, perdón, sobre su izquierda, ustedes pueden ver los homicidios intencionales medidos como se mide en tasa por cada 100.000 habitantes. Hasta el año 2023 son datos reales, comparables. El año 2024 es un poco nuestro pronóstico con base en lo que ha pasado hasta el mes de agosto. ¿Ya? Eh, Rápidamente, ustedes ven cómo en México ha habido digamos, un recrudecimiento de lo que en su momento también fue como los niveles de Ecuador.
en los últimos años ha aumentado consistentemente. En Colombia más bien se ha reducido y se ha más bien mantenido en los últimos años. Pero ¿qué queremos decir con esto? Queremos decir y leerlo en conjunto con el gráfico de la derecha, que es el crecimiento acumulado del PIB per cápita. Un poco atrevido lo que les digo, nuestra hipótesis, nuestros estudios basados obviamente en criterios expertos y en lo que ha pasado en Colombia y México, es que el sistema productivo, el sistema inclusive económico, termina introduciendo y asumiendo la variable de estas realidades delictivas que se suceden en estos países y empiezan a incorporarlas en sus estimaciones de costos, empiezan a incorporarlas en sus estimaciones de riesgos, de tal forma, y ojo, no de decir de que las doy por sentadas y que me acostumbro o que me hago de la vista gorda, digamos, como inclusive como sociedad al tema, no es ese el asunto, sino que ya más bien se vuelve parte del quehacer empresarial, de la administración del negocio a fin de minimizar el impacto y a fin de minimizar las consecuencias sobre mis negocios, sobre mi actividad, sobre lo que estoy haciendo. Lo cual provoca y ocasiona que en el tiempo ya el nivel de riesgo y de impredictibilidad que puede tener este tipo de problemas, este tipo de factores y este tipo de asuntos ajenos y externos al quehacer propio de los negocios, ya no impacte demasiado en los negocios. ¿Cuál es siempre el objetivo dentro de la administración de un negocio empresarial? Es minimizar los impactos, tratar de evitar o de estar listos para las turbulencias de tal forma que ya no nos afecten o que si nos afecten lo mínimo posible. Y el tema de la inseguridad, el tema de la narcodelincuencia, que también hay que decirlo, en su gran proporción está focalizado dentro del mismo ámbito de la narcodelincuencia, eh, es uno de estos temas que en el tiempo se ajusta, se asume y se incorpora al quehacer o al ámbito de riesgo empresarial. Con lo cual se puede obtener los resultados de crecimiento como se ven ahí en el gráfico derecho. Colombia se ve cómo ha tenido un crecimiento per cápita que hasta más o menos el año 2020 2019 estuvo cercano o de la par con el ecuatoriano, digamos, no en niveles o en volumen o en dólares, sino más bien en variaciones, en crecimiento relativo. Ya después, en los últimos años, un poco se ha separado de Ecuador y continúa creciendo. Evidentemente, vemos como en Colombia el tema de seguridad no es que es tampoco bajo. Recordemos, comparémonos nosotros mismos lo que las cifras dicen que tuvimos por el año, por la primera parte de la década del 2010, de la segunda década del año, 2013, 2014, vemos cómo se redujo considerablemente las cifras, dicen eso, y luego tenemos hoy en día 4 veces más en estos niveles de delincuencia. Vemos que es importante también aquí ver cómo el nivel de la región sigue siendo alto, alrededor de 25, 30 puntos o 30 por cada 100.000 habitantes. Ecuador está probablemente acaba este año alrededor de 45 o 50. No es que la realidad te indica, los números te indican que cuando lo reduzcas, muy probablemente no vas a llegar tampoco a lo que en su momento fue de alrededor del 5 o 10, pero sí más cercano al 30, muy probablemente. Entonces, ¿qué un poco queremos decir acá? Simplemente que el tema de la narcodelincuencia es un tema que en la medida que pasa el tiempo, las empresas lo van adoptando sus modelos de riesgo y a sus decisiones, de tal forma que la impredictibilidad y el impacto pueden ser un poco, de alguna forma, mitigados, controlados por coberturas de riesgos. Luego me voy al tema energético, tema del momento, y ahí hay algunas cositas que decir. La conclusión es que hubo un boom de consumo energético en los 3 últimos años, desde el 2019 hasta la actualidad, pero sobre todo a partir del año 2020, donde hubo este gran crecimiento del consumo. ¿Por qué se da el problema energético actual en el Ecuador? Más allá de que
de los temas de previsibilidad, más allá de los temas de hídricos, de naturaleza, que son reales y que definitivamente son parte del problema, es porque el consumo se incrementó de una forma desproporcionada, de lo cual no, no se está completamente seguro, no se sabe si es que simplemente nadie lo vio que iba a pasar o que no fue, o si estaba previsto, definitivamente hubo una irresponsabilidad al no haber tratado de gestionar los proyectos necesarios. Si ustedes ven allí, el gráfico que ustedes ven allí son las unidades de negocios que entregan la electricidad a los usuarios finales, ¿verdad? Y me he enfocado aquí en este primer gráfico exclusivamente en el consumo industrial. Y hay dos picos de crecimiento muy evidentes, los que están señalados con la flecha. El primero es en Cenel Guayas Los Ríos y el segundo es en la empresa eléctrica Sur. La pregunta aquí es, y lo clave aquí es a quiénes atienden cada uno de estos. Un poco acá les tengo la explicación. Lo leo rapidito. El consumo industrial fue el de mayor crecimiento entre el año 2019 y 2023, aproximadamente 23%, los cuales son 1.500 gigavatios hora más en los últimos 3 años. Esas dos unidades de negocios, sobre todo la Sur, la de Empresa Eléctrica Sur, tuvo un crecimiento de 570%, pasando a consumir aproximadamente 600 gigavatios horas más de un año prácticamente. Esto fue entre el año 2019 y 2021. No hemos metido aquí 2020, 2021 porque fueron años pandémicos y la cifra es un poco distorsionada, pero sirve para comparar 2019 y 2023. ¿Quién más? En Cenel Guayas Los Ríos, que subió de 700 a 1000 gigavatios hora, que es un 46% de crecimiento. Entre estas dos crecimientos se concentra el 65%, o sea, 6 de cada 10 gigavatios horas extras que se aumentó el consumo en los últimos años. Y aquí viene el asunto, ¿no? ¿A quién atiende la empresa eléctrica Sur? Atiende a las provincias de Loja, Zamora y Moreno Santiago principalmente, dividido por cantones. ¿Cuál es el cambio que hubo en estos años en esa zona del país? Es la entrada a producción de dos grandes proyectos mineros que son Mirador y Fruta del Norte. Por eso es que existe este cambio bastante agresivo y este incremento de casi 600% en el consumo industrial. No necesariamente que toda la industria o el sector industrial empezó a consumir más, sino que hubo un sector en particular, específicamente, que es muy intensivo en el consumo de energía, que empezó a producir. ¿Cuál es el asunto aquí? Es que si ustedes, seguramente ustedes están informados, todavía hay al menos dos, tres proyectos en el pipeline de entrar a producción de gran minería en los próximos años. Muy probablemente eso vaya a pasar. Y eso, por un lado, es aplausos, barras y noticias positivas para el país por todo lo bueno que trae la minería, pero por otro lado, ante esta realidad, definitivamente lo que tiene que advertirnos es que debemos empezar a prepararnos para esas entradas, en cuantificar cuánto más va a significar eso de allí para poder estar preparados. Y por otro lado, ¿quién es Enel Guayas Los Ríos? Atiende básicamente al norte de la provincia de Guayas y en particular yo he puesto ahí de San Borondón, Durán y Daule, que son también zonas intensivas en área industrial en el Guayas, y también parte de Los Ríos. Sobre todo Durán, que es un polo industrial bastante importante del país. Vemos también que ahí ha crecido consistentemente el consumo. Y luego junto a esto, yo me pongo el residencial, porque bueno, uno dice, ¿qué pasa con lo residencial? Y lo pongo sobre todo para ver, digamos, visualmente se nota de que el consumo es más homogéneo, ¿no? El crecimiento en el consumo es, digamos, básicamente lo que típicamente pasa en cuanto al consumo residencial de los hogares. Sí que evidentemente ha habido un mayor crecimiento, como también históricamente sucede, en las zonas urbanas más grandes de la costa, ¿no? Ustedes ven ahí Guayaquil, el crecimiento es 21%, Guayas, Los Ríos, el que vimos hace un momento, ha habido un gran desarrollo urbanístico en la zona, sobre todo de San Borondón, La Puntilla y Daule. Ha aumentado también el consumo ahí 22%, y Manabí, definitivamente una provincia grande, muy poblada,
con ciudades grandes también ha crecido 15%. La costa concentra este crecimiento de el consumo residencial. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque el tema industrial nos señala a que a que el problema probablemente está bastante focalizado y entonces lo que se empieza a discutir o lo que se va a empezar a hablar bastante a nivel regulatorio y a nivel de política pública es que estos grandes consumidores entonces se autoabastezcan y desarrollen inversiones para ocupar ellos mismos su porcentaje o su asignación de consumo energético. Eso, si se realiza, pudiera aliviar bastante el asunto y además no solamente en el presente, sino hacia futuro, tomando en consideración de que todavía nos quedan proyectos mineros que se van a inaugurar en el pipeline y que, como digo, eso es muy positivo para el país, genera recursos, genera trabajo, genera divisas que necesitamos, genera impuestos, genera regalías, todo eso es positivo, pero definitivamente hay que ponerle al lado el tema energético porque de lo contrario, esta situación nos puede salir más caro cada vez. Entonces, esto un poco en cuanto al tema energético. Voy terminando en los 3 minutos que me quedan con el tema político y las conclusiones. 5 procesos electorales en 5 años paralizan las decisiones y trámites de inversiones. Esto es un tema real. Ha habido por lo menos 2 presidentes en los últimos 5 años, o si se quiere decir 3, y el próximo año sabemos que está por definirse, no sabemos qué mismo va a pasar. Evidentemente hay una gran posibilidad y el favoritismo para el presidente Noboa, pero todavía falta bastante agua por recorrer debajo del puente para ya dilucidar bien sobre cuáles son las opciones reales en el tema político, ¿no? Un caso real de que esto es un problema y es cierto es el tema de los procesos de contratación del sector eléctricos. Eh, con justa razón o no, casi siempre pasa que el funcionario que llega a sentarse en un cambio de gobierno duda de que el anterior haya estado haciendo las cosas o contrataciones mal hechas. Incluso se ve tentado políticamente a decirlo porque ayuda en la comunicación y en el discurso político y por lo tanto casi siempre se vuelve a foja cero, se empiezan a estructurar nuevamente los procesos de contratación, de licitación, se paralizan las decisiones y en la gran mayoría de los casos, si es con suerte, si hay suerte, se reinician los procesos y si no hay suerte, más bien se quedan en el olvido y se van otra vez al cajón a esperar algún momento, alguna urgencia como esta, en el cual ahora sí hay que sacar el proceso y hay que sacar las inversiones. Entonces, esto no solamente sucede, esto es un ejemplo a nivel público de cómo los cambios y la estabilidad política nos atrasan en las decisiones de inversiones, pero también sucede, y ustedes lo saben muy bien, a nivel privado, sobre todo cuando son muy pegados estos eventos, las decisiones suelen ser, esperemos a ver qué pasa con las elecciones, hacia dónde nos lleve. Pese a ello, creemos nosotros que el resultado de sea cual sea en febrero y el próximo año de las elecciones, al final del día, saber con qué vas a contar o con qué te vas a tener que enfrentar ya reduce cierto nivel de incertidumbre. Así que de todas formas pensamos también de que se va a mejorar el nivel de incertidumbre por ese lado. Y un tema que siempre está acabo con esto, un tema que está siempre en la palestra y en la discusión es el tema presupuestario. Y quizás ahí lo más importante es de citar es la principal fuente de recursos del Estado, ¿no? Al final del día, el problema no ha cambiado. Habrá un nuevo periodo de gobierno, habrá un nuevo presidente o no, habrá nuevos ministros o no, pero el problema seguirá siendo el mismo, el desafío será siendo el mismo. Para este año, afortunadamente, digamos, se puede decir con algo de holgura que el tema presupuestario está casi resuelto, ¿no? Habrá que ver
una que otra gestión por allí que le faltará al Ministerio de Economía, pero presupuestariamente el tema está resuelto. El desafío realmente es para el próximo año, sobre todo porque hay algunos tributos y cobros que se hicieron este año y que ya el próximo año no existirán. Eso suma aproximadamente 2.300, 2.500 millones de dólares, que la pregunta ahorita de todo funcionario del Ministerio de Finanzas y el Ministro de Finanzas es el próximo año, ¿dónde ubico esos 2.500 millones? Y si no tengo previsibilidad de que incrementar el petróleo, si es que no tengo previsibilidad de préstamos porque están cerrados los mercados, bueno, entonces la carta termina siendo casi siempre la misma y la única que puede controlar, que es la tributaria. Por lo tanto, vemos una alta probabilidad de reforma tributaria, sin lugar a dudas, enfocado en qué, en lo que ven en el gráfico. ¿Qué se ve en el gráfico? Es el gasto tributario. ¿Qué es el gasto tributario? Una mala palabra porque uno pensaría que es lo que se gasta el SRI o es lo que se gasta en impuestos o en tributos, no sé. Pero el gasto tributario es todo lo que se deja de cobrar producto de beneficios fiscales y beneficios tributarios. Todas las exoneraciones, las tasas de IVA cero, el impuesto a la renta exonerado, los contratos de inversión, todas las deducciones de gastos están cuantificados en ese numerito. ¿Cuánto es? 5.000 millones aproximadamente. ¿Cuál es el kit del asunto aquí? Que el 72%, 73% de esto, aproximadamente 3.500, 3.600 millones, son beneficios de carácter social y que se concentran fundamentalmente en las personas. Tarifas de IVA cero de consumo de productos básicos, exoneraciones de IVA para tarifas de 0% para salud, educación, entre otros, devoluciones de IVA para las personas de tercera edad, para las personas con discapacidad, y solamente 1.000 millones, 1.500 millones, como ustedes ven allí en el azul, aquí arriba, son los que van destinados a empresas de sector productivo por exoneración, por descuentos, por exoneraciones de impuesto, exenciones, perdón, de impuesto a la renta. Entonces, la pregunta es, si esto es un compromiso, por ejemplo, con el FMI, ir a revisar este número, la pregunta es, ¿a qué de todo esto que está aquí se va a impactar? Políticamente buscarán impactar casi aquí, en la renta de las sociedades, pero eso sí que sería un golpe duro porque donde se tendría que atacar allí son en los gastos que pueden ser deducibles para el impuesto a la renta, y ahí sí que yo en lo particular no veo demasiado espacio real o técnico, mientras que en el otro lado, donde ustedes ven que hay bastante dinero, 1.200 millones es básicamente el IVA cero a alimentos y medicamentos y el IVA cero a la educación, salud y vivienda, que entre los dos suman 2.100 millones, que es bastante plata. Entonces, ¿cuál es el desafío? Probablemente ir a buscar sobre esto, es lo que se ha comprometido el gobierno con el SRI y es donde hay dinero para obtener. Concluyo entonces, me voy a robar un minuto, 2 minutos extras del tiempo. Las condiciones de financiamiento se verán en el 2025. Tenemos una profunda convicción de esto, que hacia la segunda mitad, dado que se seguirán ajustando las tasas internacionales, seguirán ajustando, aunque a paso lento, también las tasas locales de colocación de crédito, y lo cual también implica que se abra el abanico a clientes un poco más riesgosos, un poco más costosos, que son los que al final del día mueven la economía porque son los que consumen y es la mayoría en el Ecuador. Luego también probablemente la restricción al ISD también se levante en el año 2025, dado que tenía una caducidad, pero como hay una reforma tributaria por hacer, también pudiera hacer que se la confirme o se la deje permanente. Entonces, eso de allí lo he puesto en pregunta porque habrá que ver qué pasa. Luego, el segundo, lo que les decía, el costo de la seguridad será cada vez más asimilado. Las naciones aprenden a lidiar con el problema y retoman la senda de crecimiento precisamente al quinto, cuarto o sexto año de maduración del problema, como estamos actualmente en el Ecuador, acorde a la experiencia y literatura que hay al respecto. Los negocios terminan incorporando el riesgo, los problemas asociados con la narcodelincuencia. Tercero, habrá una solución parcial definitivamente sobre la crisis energética. Yo creo que hasta mitad del año próximo ya el gobierno finalmente habrá podido gestionar las contrataciones de generación
ocasional, como respuesta temporal y de emergencia a este tema, a este problema de la crisis energética. Así que yo creo que eso hacia el próximo año momentáneamente estará resuelto y otra vez la segunda mitad del año esperamos ya para el próximo estiaje ya no tener estos problemas que tenemos en esta época del año. Además, creemos que se propenderá a una reforma para el autoabastecimiento, sobre todo focalizado en la minería y en las industrias, que es donde, como vimos, se ha focalizado el crecimiento y la expansión, y para ello tendrá que haber una reforma normativa definitivamente. Y para solucionar el tema a futuro, creo que definitivamente el próximo año entrará en discusión el pliego tarifario y el modelo energético que tiene actualmente el país. Uno de los principales problemas, no me voy a extender en eso, pero es interesante hablarlo también, es que los modelos de negocio, los project finance para los financieros que están aquí en la sesión, son inviables en los temas energéticos. ¿Por qué? Porque el precio está subsidiado. ¿Y por qué? Porque el cobrador de la factura es el Estado. Entonces, para el que viene a invertir, tiene dos problemas. No puedo cobrar lo que debiera cobrar para que mi proyecto sea viable, por un lado, y por otro lado, el que me tiene que pagar, porque es el que cobra a todos los clientes, es el que no tiene plata. Entonces, esto hace muy complejo el asunto. Por eso es que luego se idea y se inventan estas soluciones financieras como los fideicomisos de pago para garantizar que el que llega primero cobró primero, pero los que están más abajo se irán quedando sin pagos, muy probablemente bajo el modelo actual, por lo tanto tampoco es una solución definitiva. Y por último, la política tributaria seguirá siendo la mayor opción de ingreso para los gobiernos, el que se repita o se renueve en mayo próximo en el país, sin acceso a mercados, sin recursos frescos. La alternativa va a ser la tributaria en el ámbito que hemos hablado, en el ámbito del tema de los gastos tributarios probablemente, y muy probablemente entrará también en la discusión la otra parte que hace falta, el subsidio a los combustibles, que es el subsidio al diésel automotriz. Eh, con todo esto, un poco el punto final de la discusión es que creemos que va a mejorar el tema del crédito, creemos que el tema de la seguridad quizás no va a mejorar, se mantendrá muy probablemente similar a lo de los últimos años, pero ya será más, habremos aprendido a lidiar empresarialmente con eso dentro de los modelos de negocios, lo cual también reduce incertidumbre. Habrá también solución para los temas energéticos, lo cual reduce incertidumbre. Y la única alerta, por decirlo así, que queda como que latente y una luz roja es el tema seguramente tributario, dado que el problema fiscal del gobierno no ha sido resuelto y es la opción más pronta y más a su poder para resolver. Eso por mi lado. Muchas gracias, Francis. Realmente excelente tu presentación, tu análisis. Creo que no sé si tenemos tiempo para poder dar paso a una o dos preguntas o tres preguntas. Consulto a Teresa y, y si fuese así, levanta la mano quien quiera hacer alguna acotación, entendiendo que Francisco Briones puede ser ubicado en cualquier momento en Andersen. eh, Cualquier aclaración, profundización, la pueden hacer directamente con él. Pueden mandar las preguntas a ACE, eh, pero yo simplemente a manera de conclusión te diría que si hemos sobrevivido este año, vamos a sobrevivir el próximo, si no viene ninguna gran hecatombe, De ¿verdad, acuerdo, Francis? de acuerdo, ¿Cierto? Ok. de acuerdo. Lo que tendremos que hacer es aprender a surfear de la mejor manera nosotros. En todo caso, creo que lamentablemente no tenemos tiempo, aunque se nos han unido en los últimos minutos muchas personas. Eh, bueno, ahí tienes todas las felicitaciones del caso en el grupo. Y, Tere, ¿podemos avanzar a una o dos preguntas? Sí, sí se puede, pero no veo felicitaciones, no veo preguntas. No sé si Yo alguien estoy, desea hacer. yo Yo estoy tengo disponible para una. cualquier comentario. Sí.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Tengo una pregunta yo. No sé si me pueden ayudar. Sí, te Sí. escuchamos, te escucho, Fiorella. Primero agradecerte, realmente muy interesante. Creo que muchas veces como jóvenes no vemos ese es el otro lado de la cara, ¿no? De lo que está sucediendo en el país. Más bien, muchas gracias por podernos explicar un poquito. La pregunta que tengo es, o sea, ¿cómo pueden abordar el gobierno y el sector privado las restricciones de liquidez y seguridad? Obviamente para facilitar una recuperación económica más sólida en Ecuador, enfocado obviamente en el 2025. A ver, en el tema de liquidez, a ver, los negocios del segmento corporativo, digamos, no han tenido demasiados problemas, inclusive creo que ya empiezan a bajarse las tasas en estos meses, ya se comienza a ver un poquito cómo se van ajustando hacia la baja las tasas, inclusive también ya los bancos están pagando menos tasa por las captaciones. Ya, poco se va viendo este escenario de esta señal que comentaba de que hacia el próximo año ya se van a ir relajando eso. Entonces yo diría ahí que al menos por ahora paciencia, si es que se busca el sistema financiero, pero luego siempre hay opciones que hay en el mercado de valores. Creo que es muy poco conocido el mercado de valores y de las cosas que se pueden lograr ahí para financiamiento. Evidentemente un poco más tedioso a veces, un poco más el trámite, la información, armar el documento, prepararse para aquello, demanda un esfuerzo adicional de lo que puede ser un crédito, pero sigue siendo una opción de financiamiento que se puede encontrar en el sector privado. Muchas compañías también han optado por financiarse directamente al exterior, lo cual también es positivo. Creo yo que dado este panorama de tasas que se van a ir probablemente ajustando a la baja, no sería tan buen momento para refinanciar deudas casándome con la tasa, ¿verdad? Porque probablemente me voy a quedar con una tasa alta mientras van a seguir bajando las tasas, ¿verdad? Entonces yo también diría por ese lado allí, si es que se piensan en esa forma de financiamiento, de refinanciar en mis deudas actuales, que asegurarnos de que el contrato y el acuerdo sea que también me vaya ajustando la tasa a la baja en la medida en la cual se va a ir ajustando esta tasa en los próximos meses y años. Entonces, hay algunas cosas en cuanto al tema del financiamiento. Bueno, el tema de la seguridad, lo que hace que el sector productivo en estos países, México, Colombia, cercanos de nuestra región, que han sufrido esto por años, ir encontrando soluciones, sobre todo en cuanto a coberturas de riesgo. Y en coberturas de riesgo hay desde protecciones, digamos, de seguridad hasta productos financieros de aseguramiento, ¿verdad? Y vas incorporando estos gastos y vas incorporando estas decisiones al que hacer y al cálculo financiero. Entonces ya tu necesidad de margen probablemente cambia porque tienes un gasto adicional, porque tienes unas operaciones adicionales, porque tienes que cambiarte, porque tienes que mudarte, porque tienes que hacer un número de gestiones que se pueden considerar y que son posibles cuando tienes que analizar el tema de la seguridad. Para eso no soy experto en seguridad, así que no me voy a meter a dar mucho detalle por ahí, pero lo que sucede a nivel empresarial es que tienes que adaptarte como siempre lo hace el empresario, ¿no? Y lo decía Lourdes hace un momento, surfear la ola es lo que siempre le toca al empresario, pase lo que pase, ¿no? Entonces, el tema de seguridad también es así y sí que cuesta como sociedad al inicio adaptarse y entender esta realidad, pero luego también hay que aprender a lidiarlo y para poder responder de la mejor forma y eficiente para el negocio también. Gracias, Francis. Vamos a dar por terminado una invitación a Fiorella para que visite Corpey. Siempre están las puertas abiertas y tenemos unas lindas estrategias de seguridad que seguramente los jóvenes pueden poner un aporte muy importante en lo que se nos puede venir, eh, desgraciadamente, por el narcocrimen que tenemos inserto en nuestro Ecuador. Pero ciertamente Gracias, siempre hay Lourdes. soluciones. Eh, Francis, la gratitud es uno de los valores fundamentales de los cristianos. Tú eres De acuerdo, cristiano y por de lo acuerdo. tanto nos queda es darte las gracias. Te vamos a mostrar no sé si lo tenemos, o si podemos subirlo, un mensaje de gratitud por tu espacio que has compartido con nosotros. Ha sido de lo más entusiasmante ver cómo entramos y salíamos los que queríamos escucharte,
ávidamente, pero fuimos casi medio centenar de personas que pudimos disfrutar de lo que tú sabes, de lo que tú aportas y de esa visión de vamos a poner el hombro todos juntos para salir adelante en este Ecuador que tanto queremos. Tere, Chéverísimo, gracias a ustedes. También que tengan un buen día. Un gusto siempre. Gracias a todos los que se han podido conectar. A Francisco le acabo de enviar por WhatsApp el agradecimiento que siempre le hacemos a quienes participan y nos ayudan con estos encuentros empresariales. Ha sido productivo, provechoso y aclarador el mensaje. Esperamos que así lo reciban también todos los presentes. De parte de ACE, muy buenos días. Muchas gracias a todos. gracias. Muchas gracias.